artistas principales hoy son Aldo Mangiaterra Y y Armando. Armando, que nos van a contar anécdotas, nos van a contar cosas del tema de medición especial. Armando, creo que tenías preparada una ahí Bueno, guardada. sí, estaba comentando que era una línea de alta tensión que nacía en Ituzaingó, en la Rincón Santa María, que es donde está la presa Yacireta, Sí. y pasaba por Paso de la Patria, sí, cruzaba la isla de Cerrito y llegaba hasta Puerto Tirol en el Chaco. Una línea de alta tensión, 132 kilovatios, y nosotros, según teníamos entendido, Rogio tenía las progresivas que llegaba hasta un leprosario que había en la isla de Cerrito. Y del otro lado, la otra empresa que trabajaba, no sé si tú te acuerdas, José, se llamaba SADE, muy famoso en su época. Claro, una empresa importantísima de líneas. De línea, exactamente. SADE tenía el otro tramo, pero estaban convencidos que se tenían que llegar hasta el río Paraná. La cuestión es que largamos con la obra, salimos de Ituzaingó, llegamos hasta el cruce del río Paraná y cruzamos el río. Tuvimos que contratar estoy hablando hace 20, 30 años atrás, ¿no? Contratamos a un guaraní que nos cruzó en una lanchita que tenía 3 caballos de fuerza, yo calculo, porque tardaba 1 hora para cruzar el Paraná. Tenía que remontar río arriba y de allá largar el bote cruzando en diagonal para poder llegar al punto que queríamos llegar. Claro. O sea que era toda una aventura poder llegar. Este señor que habíamos contratado también nos abría una picada de luz. La cuestión es que estábamos trabajando en la picada, bueno, una serie de peripecias. El pantano a veces nos daba a la altura de la cintura. Había yacaré, había de todo tipo de serpientes y unos monos que nos tiraban con caca. Así que teníamos que andar esquivando por arriba y por abajo. Era bastante complicado el tema. Y bueno, tuvimos una serie de peripecias, como digo, porque al muchacho se le ocurrió bajar un panal de abeja, de avispa. Tuvimos que salir corriendo. Después para poder volver a la picada fue todo un lío bárbaro. Pero la miel, la verdad que estaba muy rica. La cuestión es que estábamos en el tercer día, cuarto día ya avanzando en la picada. Todo, en esa época no sé cómo será ahora, pero prácticamente era un monte muy cerrado, árboles altos, como digo, con mono y todo. Y de golpe se empieza a sentir un ruido, un zumbido, y el guía que teníamos empieza a asustarse, ¿no? Porque no conocía qué pasaba. Se empieza a asustar y dice, acá pasa algo raro. Y de golpe se abre así la selva, la vegetación, y aparece un tipo con un jalón, que era el que venía de frente, que venía del otro lado. La cuestión es que nos encontramos ahí los dos agrimensores. Yo lo conocía de nombre porque él era muy famoso. Y él había sentido nombrar de mí también porque había comprado y había leído el libro. Entonces, nos pegamos un abrazo terrible, ¿no? Bueno, y después que nos abrazamos y que todas las cosas, dijimos, bueno, vamos a ver qué diferencias tenemos. Y fue grande la sorpresa porque entre la picada de él, la línea que él traía y la que traíamos nosotros, estoy hablando de que era una línea de 100 y pico de kilómetros, ¿no? Había nada más que en planimetría 60 centímetros. Mira vos. Y en altimetría 20 centímetros. Qué bárbaro. Lo cual fue extraordinario porque... Era para desconfiar, era para desconfiar. Sí, porque el cruce del Paraná lo hice con nivelación trigonométrica simultánea y recíproca.
Con lo cual uno siempre tiene un poco de miedo, ¿no? Que a ver si pudo eliminar o no el coeficiente de refracción. Y sí, así que excelente el resultado. Espectacular. 20 centímetros en esa zona entre Ituzaingó y Taibate. Eso es para el Guinness. La verdad que sí, sí, por eso lo cuento como una anécdota, ¿no? ¿Y cuál es la moraleja de esto? Que los dos habíamos hecho un excelente sistema de apoyo, que los dos éramos agrimensores. Él era recibido en Morón, a lo mejor tú lo conociste, José, se llama Jorge Pardo. Claro, Jorge. Pero Jorge no era ingeniero geodesta y era de la UBA. Enseñaba no. en Morón, creo. Enseñaba en Morón, eso puede ser, sí. Jorge Pardo, son dos Jorge Pardo. Uno es geodesta, es el que le dicen que es bueno. Y el otro, el que trabajaba en SADE, que decía, no, ese es el Jorge Pardo malo. Así que la moraleja es esa, ¿no? Dos sistemas de apoyo muy bien hechos por agrimensores y los dos apoyados con el IGM en ese momento, con 3 o 4 puntos de apoyo, ¿no? Así que, bueno, eso es todo. O sea, la línea salió de Rincón Santa María, siguiendo la costa del Paraná, digamos, tocaron, hicieron alguna verificación en Itaibate, a lo mejor, que ahí hay un punto, hay un nodal del IGN. Llegaron hasta Paso de la Patria, hicieron el cruce de río en la isla del Cerrito. Sí, exactamente. Y ahí se encontraron en la isla del Cerrito, se encontraron con la gente que venía del otro lado con 60 centímetros de diferencia en la... Espectacular. No, pero lo gracioso fue eso, ¿no? Que aparecieron de golpe y nosotros tres estábamos... Y encima el mismo día. Exactamente, sí. Sí, Bueno, sí. ni te cuento esa noche que nos juntamos a cenar con el colega, cola de yacaré a la milanesa. Claro. Hasta el vaqueano habrá casado el yacaré. El vaqueano era... Bueno, te toca, Maya Terra. Sí. Pero yo no tengo anécdotas así tan bueno, pero grandes. esas son especiales, son esas. No todo el mundo tiene eso. No tengo de magnitudes tan grandes, son todas cosas chiquitas. Más vale para el lado de la obra local. Pero sí, anécdotas hay varias. Antes una observación, llamémosle. Yo siempre vengo diciendo que no me gusta lo de mediciones especiales. Si tengo que cambiar, le pongo mediciones normales o habituales. Porque creo que da la idea como de algo que está afuera, que pertenece a otro, como a otro ámbito. Pero sí, anécdotas hay, qué sé yo, montones. Estuve tratando de hacer un raconto, qué sé yo. Una fue en la planta, cuando se hizo una planta nueva de Corsemar, de la fábrica de cemento, en Mendoza. Esto hablo hace rato, ¿no? Y digamos, no había, yo estaba en una empresa de las empresas grandes, no llegaba a ser como SADE, pero le apuntaba cerca, que era Maquis.
aunque no lo crean, me están llamando por teléfono. Pero Aldo siempre hace eso. Aldo siempre le pide a alguien que le llame. No, pero el que me llama, no, pero pará, el que me llama es porque tiene interés en escuchar esto. Así que les pido que me disculpen un segundito, porque seguro que me llama por esto. Es Felipe Rodríguez. Pasarle el link y yo lo admito. Pero yo le pasé el link ese que vos me mandaste el otro día. ¿Hola? Y si no, le pasamos el video después. A ver si no está pidiendo cancha y yo no lo veo. Sí, acá estamos charlando. A ver cómo es el asunto. A ver, te paso el último. ¿Me espera un segundito? No sé, José, si era eso más o menos esa idea. Está bien, Sí, está bien. sí, eso es. Esa es la idea. Mientras a Aldo le pasa el link al amigo, ¿ya usaban GPS en esa con estación total? Estación total de las primeras y nivelación geométrica, pura nivelación geométrica. Salvo el cruce del Paraná, ¿no? Los 1000 y pico metros eso. Che, Armando, y decime una cosa, ¿cómo hacías para nivelar el aparato en el barro, así en el fango? No te da una idea, no te da una idea. Clavábamos troncos. Claro. No era fácil, no era fácil. Hacían pilotes ahí. Sí, ¿Hola? Ese pilote. Ahí te lo envié al correo. El que iba conmigo, vos lo conocés, José, era... A ver si podés entrar. El ayudante mío era el Negro Vega. Ah, claro. El Negro Vega le tenía miedo a las víboras. Y le digo, pero Negro, hasta que salgamos a la costa, hasta que crucemos el río Paraná, ya estás muerto. ¿Qué dejate preocupar? Horacio, ¿vos sabías eso de los monos que tiran caca? Sí, los carayás, sí. Sí, carayá, exacto. Los carayás, sí. Sí, no, nosotros... Pero ¿cómo tiran caca? O sea, se sacan, hacen caca en la mano y te tiran. Sí. Ah, mira. Como los presos de Guantánamo. Bueno, hola Felipe, bienvenido. Ahí estamos. Gracias, Felipe Aldo. Rodríguez, bienvenido. Hola, Felipe. Che, ¿Cómo andan? Mucho gusto. Horacio, Bien. vos sabés que la primera que tira cayó como a 5 metros. Y me dice el vaquero, guarda, dice que produce, dice, ardor y ampolla. Digo, puta, por la puntería que tiene. El primero, dice, el segundo no. Bueno, Aldo, te escuchamos de nuevo, dale. Perdón por la interrupción. No, está todo bien. Bienvenido. Gracias. Felipe, vos decís que Belén estaba intentando... Sí, entrar. ahí le pasé el link, seguramente ya se suma. Porque le había pasado el otro y se ve que estaba como en reunión en curso, nos decía. No podíamos entrar. Bueno, por si los que no lo conocen, a Felipe, el que está dando la materia acá en Rosario de estudio y trazado especiales, la materia que daba yo durante muchos años. O sea, se sigue llamando mediciones especiales. Estudio y trazado especiales. Ah, bueno. El nombre histórico que le quedó. Y Felipe es el sucesor y un discípulo que está casi a la altura del maestro. No. Un poquito así. No falta mucho todavía. Por lo menos es el que le tiene que poner el nombre que a vos te gustaría, Aldo, digamos. Mediciones normales. Anotate, Felipe, tu materia se tiene que llamar mediciones normales. O si no, le podemos poner las de siempre. Las de siempre. Ese es mejor, ese está bueno.
Ahí la unimos a Ana Belén. Hola Ana, bienvenida. Hola. Ana, bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, Hola, muy bien. ¿cómo te va? Bien. Bien, reunidos Bueno, acá. me alegra mucho. Igualmente, bienvenida. Qué lindo, Ana, tanto tiempo. ¿Cómo andás, Aldo? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, me alegra, me alegra. Cuarenteando. Cuarenteando, qué situación esta que nos toca pasar, ¿eh? Que no nos imaginábamos, que aparte no estábamos preparados para algo así, la verdad que es bastante complicada. Más vale. Tanto Aldo como Felipe y Ana están en Rosario. Sí, Sí, nos sí. toca ir a los tres. Sí, sí. Ah, ¿vos Armando también? No, en Córdoba. Ah, Armando está en Córdoba. Sí. Yo estoy en Misiones. Ajá. Yo soy el que está... Yo soy el que le molesta a Champaña para hacer estos encuentros. No, no es molestia, un gusto. Y aparte, qué bueno que se sumen. La verdad que está muy bueno que se sumen. Bueno, les comento. Aldo nos estaba contando una anécdota de su vida profesional y bueno, justo tuvo un pequeño interruptus. Ahora te habilitamos para que sigas, Aldo. Dale. Bueno, la anécdota es en la construcción de la fábrica de cemento Corsemar en Mendoza. De esto hace ya mucho tiempo, ¿no? Hace alrededor de 40 años. Y tiene que ver justamente con aquello, porque la empresa para la cual yo estaba trabajando era una empresa de las 3 hermanas grandes empresas en aquel momento en la obra, que eran SADE, Techín y Maquis. Maquis era la más chica, pero más especializada en la parte del montaje mecánico, no tanto en la obra civil. Maquis después, al final, desapareció porque tenía vinculación inglesa. Un par de años después tuvo la cuestión de Malvinas, se tuvo que cambiar el nombre, en fin. En aquel momento yo fui como empleado de Maquis para trabajar en la parte de la topografía de la obra. Lo que Maquis tenía a su cargo era el montaje mecánico de la fábrica de Corsemar. Otra empresa hacía la obra civil. Y no había una inspección, lo que se dice propiamente dicha, por parte del comitente, que era Corsemar, pero había una observación, digamos, ir siguiendo la marcha de la obra por parte de un ingeniero mecánico que iba a ser el jefe o el gerente de la fábrica una vez que se pusiera en producción. Las primeras ocasiones en las cuales tuve algún contacto con este ingeniero mecánico, el futuro gerente de la planta, yo noté que cuando me decía ingeniero, se notaba que lo decía, claro, era verbal, no estaba marcado en ningún lado, pero verbalmente se notaba que lo decía entre comillas. ¿Cómo le va, ingeniero? Y supongo yo, en realidad nunca se lo pregunté, ¿no? Pero supongo que era por algo bastante lógico, en el sentido de que las obras todavía en aquel entonces, estoy hablando 40 años atrás, predominaban en la parte
topográfica o geométrica, para ser, creo yo, más preciso de la obra, los idóneos, los expertos que se habían formado en la obra a través de prueba y error. Y yo creo, no lo sé, nunca lo comprobé, que él suponía que mi título era ficticio, que me hacía llamar así. Y de algún modo me lo mostraba o me lo indicaba. La cuestión es que en el avance de la obra, por ahí llegó un momento que había que montar una cinta transportadora importante y con una particularidad, era una cinta transportadora que tenía una inclinación de 45 grados y que iba hasta 30 metros de altura. O sea que tenía un desplazamiento horizontal de 30 metros y otro en altura de 30 metros también. Y entre ambos extremos, digamos, a mitad de camino, para que la estructura de la cinta transportadora se pudiera soportar adecuadamente, había una columna, o había que montar, mejor dicho, una columna. En realidad, columna queda chico, era una torre que tenía que soportar a una estructura de gran peso. Y lógicamente, como estaba en la mitad, tenía 15 metros de altura. Estoy hablando con cifras redondas, no me acuerdo exactamente, pero eran de ese orden, digamos. Y como es lógico que lo que había que hacer, entonces lo que hice fue verificar que todas las medidas que debían respetarse previamente, chequearlas para garantizar que cuando se hiciera el montaje de la cinta no hubiera inconveniente, porque el montaje de una cinta de esa magnitud implicaba el uso de 2 grandes grúas, de 2 cuadrillas de operarios, de una operación de un día entero, en fin, todo un trabajo importante y costoso. Y en el chequeo, al controlar la torre que había que montar y que ya estaba fabricada, apareció algo insólito, pero cierto, y es que la torre tenía un exceso de longitud, cuando fuera parada iba a ser un exceso en altura, no me acuerdo el valor exacto, pero era muy importante, del orden de los 60, 70 centímetros, algo así. Es decir, que si se montaba esa torre y se hacía la operación para montar la cinta transportadora, bueno, iba a ser desastroso, iba a haber que bajar la cinta transportadora, sacar las grúas, las cuadrillas iban a estar inútilmente ahí, y había que replantearse cómo era la situación, qué es lo que había andado mal. Bueno, en el chequeo entonces apareció eso y yo hice lo habitual, ¿no? Hice el informe a la jefatura de la empresa mía diciendo que ahí la torre no debía ser montada así porque tenía un exceso de longitud. Bueno, la cuestión que al otro día apareció este ingeniero mecánico, futuro gerente de la planta, y me fue a ver y me dice, yo quiero hablar con usted. Le digo, sí, cómo no. Dice, ¿este informe es suyo? Y me mostró una copia del informe. Sí, le digo. Dice, pero ¿usted está seguro de eso que dice ahí?
Sí, 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 por eso hice el informe. Y dice, ¿usted qué me está queriendo decir? Que si yo mando la torre a taller, hago que le corten 60, bueno, no me acuerdo la cifra, ¿no? 60, 70 centímetros, y la hago montar así mochada, la cinta va a quedar montada adecuadamente. Y sí, le digo, eso es sí, eso es lo que tiene que pasar. Bueno, entonces lo hizo hacer, unos días después se hizo el montaje de la cinta y calzó adecuadamente. La operación de montaje fue exitosa. Poco tiempo después teníamos que montar el horno de la fabricación de cemento. El horno era una especie de cilindro de distintos diámetros, de 80 metros de longitud, que tenía que tener una inclinación de 2,5 grados, si mal no recuerdo, y que ese horno era un horno que tenía que trabajar moviéndose permanentemente, o sea que había que montar soportes sobre los cuales iban motores que hacían que el horno tuviera que estar girando continuamente, es decir, no era apoyar el horno y nada más. Cuando estábamos haciendo el montaje del horno, cayó este ingeniero mecánico y entonces, como estábamos posicionando, el horno no estaba todavía montado, estábamos posicionando lo que iban a ser los apoyos del horno. Estábamos a 80 metros de distancia. Lo invité a que mirara por el anteojo del teodolito para que viera que a 80 metros estaba el ayudante mío utilizando como mira para apuntar una mina en un lápiz con la mina 05. Y bueno, miró y entonces después, charlando un día, me dijo, mire, yo la verdad tengo experiencia en el trabajo con horno, he escrito manuales para el funcionamiento de los hornos, pero lo que no tenía ni la menor idea es de las operaciones que había que hacer para lograr que el montaje fuera lo suficientemente adecuado para que el horno trabajara adecuadamente. Y entonces la moraleja, digamos, viene con la conclusión que él sacó. Entonces me dijo, yo me di cuenta que yo había una cosa que hacía con la cual perdía tiempo, dice, porque yo tenía que seguir el avance de la obra y tenía lo que él decía, ¿no? Y tenía que ir previendo, averiguando por dónde iba a avanzar, qué se iba a hacer. Y yo me iba a verlo al jefe de obra de ustedes. Y ahora me di cuenta que era un error. Dice, yo lo que tengo que hacer es salir a la obra y ver dónde está usted trabajando. Y ahí entonces yo voy a saber realmente por dónde va a ir avanzando la obra, cuál es el programa de avance, cuál es el camino que efectivamente la obra va a recorrer y no los diagramas que están colgados en una oficina. Claro. Bueno, esa es la anécdota, o una de las anécdotas, ¿no? Yo les quiero Me parece comentar, para los oyentes, digamos, que después van a ver, que bueno, que el agrimensor en general, por supuesto también en una época los topógrafos, como bien mencionaba Aldo, nadie se acuerda en la obra de ellos,
hasta que suceden los problemas. Cuando suceden los problemas pasan a ser la gente más importante del mundo. Pero hasta que no suceden, digamos, todo va muy bien, nos ignoran y ahí sigue. Pero el tema es que cuando hay un error, ahí se arma el gran lío y ahí se dan cuenta del valor de los agrimensores. Yo les voy a contar una pequeña anécdota que, digamos, fue lateral, que fue en el túnel trasandino. En un plano había un error de 1 grado. Se habían comido 1 grado, un dibujante dibujó mal y había 1 grado. Ya se había empezado a replantear el túnel, ¿no? Y bueno, y descubren aleatoriamente, no sé cómo, que había 1 grado de diferencia en uno de los dibujos. Por lo cual realmente no iba a haber encuentro, o sea, ya se había calculado que no había encuentro. Bueno, en ese momento la empresa era Techin la que hacía el túnel trasandino y tenía una sección que justamente se llama sección geodésica geofísica. Baglietto era el presidente de Techin en ese momento y Baglietto era un gran geodesta de la Universidad de Buenos Aires, que era el padre de él, y en honor a él habilitó esta sección de geodesia y geofísica. Bueno, la cuestión de que ahí trabajaba un ingeniero que se llamaba Cromel, también geodesta geofísico, y bueno, y nos cayó ese problema a nosotros, porque se empezó a dudar de todo, o sea, todo va bien hasta que hay un lío, y ahí todo el mundo, ustedes miran la cara de Aldo, ya lo veo que se ríe, porque es cierto lo que digo, de que se empieza a dudar absolutamente de todo. Y bueno, y realmente iban a hacer un túnel de ida y uno de vuelta, como siempre uno dice, ¿no? Pero bueno, se percataron de este problema. Realmente eso llevó a recalcular toda la red geodésica. Era una red que iba desde el lado chileno hasta el lado argentino, y todo digamos, el trazado de nuevo, o sea, hubo que cambiar el trazado para poder coincidir. Con una gran suerte, que si se hacía de acuerdo al proyecto original, se tocaba, o sea, se embestía ¿cómo les puedo decir? Una bola de agua en el medio de la montaña que había, no sé cómo sería, un reservorio de agua muy grande que hubiera parado la obra muchísimos años. Se tocó lateralmente, con lo cual pudo controlarse y la obra no pararse, ¿no? Pero bueno, esto es una realidad que les cuento, y son estos errores que mencionaba Aldo y que seguramente están presentes en todas las obras, y bueno, y suceden estas cosas, por la cual nuestra profesión es terriblemente importante. Pido la palabra. Sí, adelante. Aldo también. Ustedes dos me han dado pie para contar otra anécdota que no tenía pensada. En la obra de ingeniería, siempre la obra va más rápido que los proyectos. O sea, no se han terminado de corregir el proyecto que ya se está ejecutando, ¿no? Tal es así que cuando yo hice mi primera obra grande, que fue el Estadio Chato Carrera, hoy Mario Alberto Kempe, un querido profesor que yo tenía, Arinchi, vos lo conociste, José, le pregunté cómo se tenía que hacer una obra, porque yo nunca había hecho una obra. Y Arinchi me dice, lo primero que tiene que saber usted es decir no. Dice, si usted no tiene las cosas claras, diga no. Y aunque le cueste, dice, pero peor es que después le echen la culpa de algo costoso. Bueno, he tratado siempre de seguir ese consejo en mi vida profesional. Incluso hoy que estuve en obra, también volví a decir que no. Pero ocurrió esto, que en el estadio del Chato Carrera había que replantear 4 jirafas que se llaman, que son las torres de iluminación, que cada una de esas torres apuntan hacia el polo de una elipse. Es decir, cada una de esas torres apunta a un polo de la elipse.
todo el estadio son todas curvas, elipses, etc. No existía el distanciómetro en esa época, así que con Teodolito, no sé si ustedes los viejos se acuerdan del Teodolito Kern, que era uno chiquito así, con la bocha deslizante arriba. El de platina basculante. Sí, señor. Con ese Teodolito, una base puesta en cada polo del elipse, una base que se midió muy bien medida con, te sonará Aldo, con Estadía Dimbar, con la famosa mira bala. Entonces la base muy bien medida y todo el estadio, las gradas, todo con intersección espacial que el Aldo me había enseñado cómo se hacía. Parachu era, ¿no, Aldo? El inventor. Entonces todas las intersecciones se hacían desde ahí. Me piden entonces que replantee la base, el cabezal, era un cabezal gigante que sostenía semejante columna de 19 metros de alto y como 6 toneladas, no me acuerdo cuánto pesaba la torre. Así que el cabezal era, por lo menos debía, no me acuerdo, 5 metros por 6 metros, una cosa así. Con unos bulones insertos de anclaje más o menos de 8 a 10 centímetros así. Bueno, yo replanteé todo, termino de replantear, los tipos ponen la plantilla, verifico que la plantilla esté bien colocada, con los ejes que yo le di, y me fui a mi casa. Estábamos hablando de las 6, 7 de la tarde, una cosa así. Me estaba cambiando y ya me estaba yendo y me llaman urgente. Vuelvo desesperado los tipos. Vuelvo y digo, ¿qué pasa? Metiste la pata. ¿Cómo metí la pata? No sabes el macanón que te has hecho. No digo otra cosa porque está Belén. Terrible. No importa. Ahora, ¿qué hacemos? Está todo hormigonado. Imagínate vos, todos esos insertos, ese cabezal, todo hormigonado, recién hormigonado, ¿no? Y digo, ¿qué pasa? Lo has replanteado al revés. ¿Cómo lo has replanteado al revés? Sí, la torre alumbra para el otro lado, y en vez de alumbrar para la está alumbrando para la ruta. No, le digo, yo hice bien todo. No puede ser, sí. Fui, hice todo el proceso de nuevo, estaba todo bien. El proyecto estaba girado al revés. Así que Del Bianco se tuvo que quedar hasta las 6 de la mañana porque entre gallo y medianoche sacaron todo, picaron el hormigón, dieron vuelta a la plantilla. Cuando llegó la inspección a la mañana, estaba todo perfecto. Así que tuvieron que demoler más o menos 4 o 5 metros de hormigón. Te digo que eso... Yo nunca voy al estadio y me paro abajo de esa torre porque en algún momento ese cabezal se va a quebrar, ¿no? Bueno, yo tengo un conocimiento de que una base de una torre de alta tensión fue puesta al revés. Eso fue un error de replanteo, ¿no? Y bueno, y el cálculo está hecho en la dirección de la fuerza, o sea, de la dirección de la línea. La ponían al revés, tuvieron que destruirla. Y ahí se dan cuenta lo que vale un agrimensor, ¿no? En el sentido de que, bueno, los costos, se para la obra, como Aldo comentaba, si hubieran hecho el tema del apoyo de esa ¿cómo se llamaba? Puente Grúa, no sé. No, una torre. La cinta. De la cinta hubiera parado la obra con costos enormes y los enojos son gravísimos, ¿no? Ahí ya me hicieron acordar aparte la cuestión, ¿no? Pero en Mendoza, justamente en esa obra, en una de las tantas cosas que aparecieron como problema de la obra civil, que tenía un error, una base, no me acuerdo, base para colocar un motor o para qué, era una base de hormigón, pero no era una cosa grande, no era pequeña, pero estaba mal, tenía como, no sé, 30, 40 centímetros de altura de más. Era la primera vez en mi vida que trabajaba en Mendoza. Ahí estábamos
era una fábrica, para una futura fábrica de cemento, la cantera estaba ahí cerquita nomás, diariamente, cada rato sentíamos las explosiones. Y entonces cuando avisé, comenté al capataz que estaba ahí para hacer el trabajo, no, le digo, mira, esta base está mal, tiene... Ah, dice, bueno, ¿quiere que la volemos? Yo no... Rompe, Pepe, rompe. Entonces yo no sabía si me estaba cargando, pero después aprendí que los tipos que trabajan en la voladura, en las canteras, tienen la técnica tan dominada que hacen el corte donde quieren. Y efectivamente lo que hicieron fue el corte de la base sacándole el pedazo que sobraba y después hubo que repararla un poquito y nada más, y quedó solucionado. Pero bueno, eso es aparte. Yo, volviendo al tema de la culpa la tiene el topógrafo, una vez sí me vi envuelta en una ocasión bastante comprometida, porque era en Azul, en la provincia de Buenos Aires, en una obra de la fábrica que en una época era muy importante, Cerámica San Lorenzo, que tenía planta en San Lorenzo, cerca aquí de Rosario, y tenía planta en Azul. Lo que estábamos haciendo era una obra muy simple, muy elemental. Era una plataforma que era de suelo compactado, nada más que era relativamente grande, de algo así como 500 metros o 400 metros por 50 metros, y lo que había que rellenar variaba según lo que se iba encontrando, terreno mejor, terreno peor, pero eran varias decenas de miles de metros cúbicos lo que había que llenar y compactar. Ahí, bueno, íbamos haciendo relevamiento permanente, sistemático, a medida que se iba excavando, con perfiles, y teníamos la precaución de que, ahí sí teníamos inspección, y la precaución de que la planilla con los perfiles la firmábamos nosotros y la firmaba el inspector. Entonces iba quedando documentado diariamente, digamos, llamémosle para decir de algún modo, centímetro por centímetro, que era lo que iba sucediendo. Cuánto se excavó, hasta qué profundidad se llegó, cuánto se excavó el otro día. En definitiva, cómo había quedado cuando se había llegado a la conclusión de que ya era terreno apto para proceder al relleno. La cuestión que eran decenas de miles de metros cúbicos. Había un contrato firmado entre la empresa para la cual nosotros estábamos trabajando y el comitente, que era Cerámica San Lorenzo, y en el contrato estaba establecido cuál era lo que se le llama el coeficiente de esponjamiento del suelo, es decir, la variación de volumen del suelo que se produce cuando de suelo que se saca de un banco se expande el suelo suelto y después se lo compacta y el suelo compactado. Y era, me acuerdo, el coeficiente de esponjamiento era el 30%, en base al cual se sacó el cálculo de la cantidad de camiones que había que traer para rellenar y que la obra quedara terminada. La cuestión que la cantidad de camiones ya estábamos casi agotando
la cantidad de camiones prevista y se veía que faltaba un montón. Y bueno, empezamos a calcular y aparecía que iban a faltar algunos miles de camiones. Eran camiones chicos, los volcadores comunes, que creo que andan en los 7 metros cúbicos. Y bueno, todas las miradas se dirigieron en un único sentido, ¿no? Todo confluía hacia nosotros. Era mi socio en aquella época, trabajábamos juntos, nos alternábamos en la obra. Bueno, volvimos a medir todo lo que podíamos medir, volvimos a calcular todo lo que habíamos hecho. Teníamos, por suerte, las planillas con doble firma y la conclusión nuestra era que nosotros no nos habíamos equivocado, que el error estaba en algún otro lado. Y todo conducía a pensar que el tema era el coeficiente de esponjamiento, que la variación de volumen que se producía no era la que estaba prevista en el contrato. Ahora, eso nos obligó, y ahí la anécdota, ¿no?, a buscar salirse un poco de la profesión, si se quiere, y encontrar los criterios necesarios, porque ahí inventamos una especie de ensayo, que en vez de un ensayo de laboratorio, fue un ensayo de obra, que fue armar un cajón de 1 metro, de 1 metro por 1 metro por 1 metro. No te puedo creer. Claro, ir colocando capas de 30 centímetros, compactándola con pisón hasta una compactación que había un laboratorista para el ensayo de suelo que más o menos era un tipo muy canchero, y golpear con la pala ya más o menos tenía idea de si andaba cerca la compactación de lo necesario. Y fuimos rellenando capa por capa hasta colocar 1 metro cúbico de suelo suelto y comprobar que la disminución que se producía no era del 30%, sino era del orden del 50%. Y que extrapolando daba más o menos aproximadamente la cantidad de camiones necesarios para que la obra... Bueno, pero eso, esa salvada, digamos, quedó claramente comprobado, no hubo ninguna duda, quedamos totalmente a salvo, pero la conclusión esa es la inmediata, la que decía José. Y acá los topógrafos metieron la pata. Claro, es la que surge inmediatamente cuando aparece un problema de orden que tiene que ver directa o indirectamente con todo lo que sean medidas. Bueno, esa es la anécdota, y la moraleja, digamos, es que hay que estar dispuesto, como hay que estar dispuesto a decir que no, hay que estar dispuesto también a decir yo no tengo la culpa y vamos a discutirlo, vamos a pelear. No. Eso de cajón, siempre. Siempre hay que decir eso. Por eso lo interesante, Felipe, a tener en cuenta. Nunca hagas nada sin planificar el control. Todo tiene que llevar un autocontrol. ¿O no, Aldo? Sí, el tema ese de la doble firma, de
No, de la doble firma con la inspección no. Más si la inspección son arquitectos. Pero pero ese tema, el de... Yo creo que a veces he visto en obra que alguien que está a cargo de la topografía, por ahí siente la inspección como una molestia, como algo que lo está desautorizando, como que, ¿por qué van a desconfiar de lo que yo hago? Y justamente me parece que es un grave error. El tema del control, más allá de que si se hace 2 veces, se mide 2 veces, se calcula 2 veces, es mucho mejor, pero más allá de eso, el tema de que haya cada paso tiene que estar certificado, tiene que estar firmado, tiene que estar constancia de que eso fue controlado y contó con con la conformidad, digamos, de quien tiene que ser el recipendiario del trabajo que se está haciendo, ¿no? Muchachos, voy a parar acá la grabación. No se vayan, por favor. Y bueno. Seguimos conversando. Seguimos conversando.